Iglesia Nueva Vida con Jesús, barrio de Núñez, Cabildo 4235, iglesia afiliada a la Unión de las Asambleas de Dios, para que aquellos que están buscando una iglesia, que necesitan una iglesia, que necesitan congregarse, los invitamos a que puedan participar de nuestras reuniones. Título del mensaje de hoy. ¿Puedes bajar un poquito el fondo de música? Entre signos de pregunta. ¿Cuidarme? ¿Y cómo me cuido? Ese es el título del mensaje. ¿Cuidarme? ¿Y cómo me cuido? Antes, hace un tiempo, no sigue así, se sigue haciendo. Cuando dos personas se despiden, bueno, que te vaya bien. Bueno, éxito, suerte. Es un deseo que tiene que ver precisamente con un deseo de que a la persona le vaya bien. Pero últimamente, en los últimos años, se cambió todo eso por una palabra. Ustedes saben cuál es esa palabra. ¿Cuál es? Cuídate. Cuídate. ¿De qué me puedo cuidar? ¿O de qué nos podemos cuidar? Cuidar la salud. Sí, es muy razonable. Hay que cuidar la salud. Hay que hacerse los estudios de acuerdo a la edad que uno tiene. Hay que ir al médico. La fe y la ciencia no se contradicen. La fe y la ciencia no se contradicen. Dios creó la ciencia, Dios creó a los médicos, Dios creó a los que están en los laboratorios, a los ecógrafos, a los radiólogos, cirujanos. Dios los creó. Y Dios creó la ciencia. Y sí, me puedo cuidar la salud, sí, me puedo cuidar en lo que como. Tengo que pensar en lo que como. Nosotros somos lo que comemos. Y a medida que va pasando el tiempo, hay cosas de las cuales nos tenemos que cuidar. Cuando yo era chico, no existía el término grasas saturadas. ¿Lo qué? Se comía más sano. Yo era chico y el tomate, ¿saben a qué tenía gusto? A tomate. Ahora uno tiene que hacer una encuesta. Pegale un mordisco, pegale un mordisco, pegale un mordisco. ¿Gusto a qué tiene? Parece un tomate, pero el gusto, vaya uno a saber. ¿Se acuerdan la época que los alcauciles? Patricia me dice, te compro. Yo miré el alcaucil, así la hojita. Voy a estar 72 días comiendo, mojando y tratando de sacar algo. Que viva, todos van al corazón. Que viva. De la sandía el corazón y del alcaucil el corazón. Pero hasta que llega al corazón, así chiquititas son. Yo ya me olvidé cuál fue la última vez que comí una pera con sabor a pera. Ahora es una cosa verdosa. Tiene forma de pera, pero tiene la consistencia de la roca. De Dwayne Johnson, la roca. Es incomible. Es incomible. Cuidarme. Y bueno, cuídate cuando vas a cruzar la calle. Y sí, claro. Nosotros, los argentinos, tenemos unas cuantas particularidades. Una de ellas es, no te lleves por el color del semáforo a la hora de cruzar. Mirá el semáforo, pero mirá a ver lo que hacen los automovilistas. Porque puede ser que media hora está en rojo y pasó uno. Y después, desde el más allá, ¿qué le vas a decir? En una sesión de la escuela Basilio, sí, ese cruzó. Ese es el que cruzó. Un poco tarde. Cuidarme de qué, de que no me estafen por WhatsApp, de que no me hackeen la cuenta, de que no me saquen plata,
Es el país, el reino del hackeo. ¿De qué más? De los mosquitos me puedo cuidar. De un montón de cosas. Pero del diablo, ¿cómo me cuido? Ah, pastor, ¿por qué habla del diablo? Y porque de esto habla la palabra de hoy. Cuidarme. ¿Y cómo me cuido del diablo? En instantes ustedes van a ver en pantalla una fotografía. Digo a los que están aquí en la iglesia presentes. Se la conoce esta fotografía como la niña y el buitre. Póngalo, hermano. Tengo unas ganas de ponerlo ahí. ¿Lo ven? Esta fotografía en la que vemos una criaturita de 1 año y medio, 2 años. Se le pueden contar las costillas, la pancita hinchada, desnutrida. Desnutrida. Y atrás un buitre con las alitas plegadas. Esta fotografía fue sacada por un señor llamado Kevin Carter en el año 1992 en Sudán, África, uno de los países más pobres de la tierra, sufriendo la enésima hambruna. No había comida, no alcanzaba. La gente moría literalmente de hambre. Este niñito, lo digo para los que están viendo la emisión, porque los que estamos en la iglesia la vemos la foto, es la imagen de una criaturita prácticamente a punto de morirse, pero morirse de hambre en el sentido literal. De hambre en el sentido literal. Y atrás el buitre, esperando que o que dejara de moverse el niño o la niña, ya sea por no tener más fuerzas o por morirse. De un modo o de otro, el plan del buitre era que esa niña fuera su menú en ese día. Tremenda, ¿no? Impresiona la foto. Es una foto que fue muy famosa. En el año 92, Kevin Carter saca la fotografía y en el año 93 esta fotografía fue premiada con el Oscar del periodismo, que se llama el premio Pulitzer, que se premia al periodismo gráfico escrito y al periodismo gráfico por fotografía. Una fotografía impactante. Este hombre recibe el premio, reportajes de acá, reportajes de allá, una celebridad. El hombre, claro, estaba ante una escena tremenda que reflejaba, como pocas, la locura de la guerra, la locura del hambre, la indefensión de una criatura. Una criatura indefensa. La historia cuenta que la niña se salva. El buitre no la devoró. Le dan el premio a Kevin Carter en el 93. Al poquito tiempo, va a su casa, mete su auto en el garage, cierra el portón del garage, cierra todas las ventanillas de la cabina y conecta una manguera del caño de escape a la cabina. Se suicidó. Kevin Carter, el autor de esta fotografía, el ganador del premio Pulitzer, toda una celebridad, se mató. No había redes sociales. 20 y pico de años atrás, 30 y pico, perdón. No había. Pero cuenta esta historia que empezaron a enviarle cartas y la gente preguntaba, ¿qué pasó con la nena? ¿Qué pasó con la criatura?
Y él dijo, no, se salvó. Pero Kevin Carter, con el premio y todo, siendo una celebridad, no pudo con la culpa. No pudo soportar la culpa. Porque él mismo se cuestionó a sí mismo. A sí mismo. ¿Cómo en vez de sacar la foto, no agarré a esta criatura upa y espanté al buitre? No lo hizo. Pudo más, no su humanidad, porque la humanidad es, ser humanitario es pensar en el dolor del otro, ponerse en el lugar del otro, ayudar de algún modo al otro. Pero en su exceso de humanismo, pensó en el impacto de la foto. Pensó en el impacto de la foto. Y él mismo llegó a cuestionarse. Él mismo llegó a cuestionarse. Esto después se arma toda la historia, después de que él se mata, pero en su momento él dijo, no entiendo dónde fue, dónde quedó mi ética, dónde estaba mi moral y dónde estaba mi humanidad en el momento que yo estaba sacando esta foto. Cuidarme. ¿Cómo? ¿Cómo me cuido del diablo? Dice la palabra de Dios, Oseas 4:6. ¿Por qué Dios nos habla esta palabra? Porque la Biblia dice que el enemigo, que Satanás, es como ¿qué cosa? ¿Como un qué? Como un león. No dice eso, es como un león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, si ustedes me permiten, para entender bien el mensaje, también es un buitre. ¿Esperando qué cosa? Esperando por los cristianos. ¿Y a quiénes espera? A los indefensos. ¿Y quién es un cristiano indefenso? El que está débil. El que está anémico. El que está desnutrido. La que está desnutrida. En el mes de marzo me operé de la cadera. Recuerdo a mi familia. Excelentemente bien salió la operación. Pero hubo un pequeño detalle en el postoperatorio. Yo no tenía fuerzas. No tenía fuerzas para nada. Venía el kinesiólogo a ayudarme en la rehabilitación. No veía la hora que se fuera. Yo lo que quería era acostarme en la cama y dormir. Y le pregunté al médico que me operó, ¿por qué me pasó esto? Bueno, esto es lo que se llama anemia posquirúrgica, por la pérdida de sangre. Yo tenía que decirle, ¿por qué no me avisaron? ¿Por qué no me avisaron? Fuerzas para nada, ¿eh? Fuerzas para nada. Miren lo que dice el Señor en Oseas. La primera parte. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dios habla de su pueblo. Dios habla de Israel. Dios habla de nosotros, iglesia. Y lo que le pasó al pueblo de Israel nos puede pasar a nosotros. Y Dios no quiere que nos pase. Porque si la falta de conocimiento de las cosas, si eso yo no lo tengo en control, ¿qué empieza a pasar con mi vida de fe? Me empiezo a debilitar. Me empiezo a desnutrir. Y empiezo a perder fuerzas. Fuerzas. La Biblia dice, relata, que cuando Israel iba por el desierto, salió Amalek. Amalek no es un nombre propio, es como si fuera faraón o rey. Un término genérico de autoridad. Salió Amalek con todos sus hombres, los amalecitas, que representan la carne. Los amalecitas representan la carne, la voluntad humana, mientras que Israel representa la voluntad de Dios.
Y dice la palabra, dice en Deuteronomio, lo dice Moisés, acordate de cuando salió a tu encuentro Amalek en el desierto y cómo te atacó y cómo desbarató la retaguardia de los débiles, dice. Cómo te desbarató la retaguardia atrás de todo, ¿de quiénes? De los débiles. ¿Qué da a entender? Bueno, que habría gente con limitaciones físicas y que por esa razón iban más atrás y porque no podían llevar la marcha o el paso del resto de sus hermanos. ¿A dónde atacó el amalecita? A la retaguardia, a los débiles, a los desnutridos, a los débiles, a los deshidratados. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si recordamos la foto, una criaturita, un bebé, ¿qué discernimiento iba a tener? ¿Podía tener discernimiento del peligro, de la amenaza, de lo que significaba el buitre esperándolo o esperándola? No. Así pasa cuando un cristiano se debilita. El buitre da pasitos en dirección nuestra, con las alitas plegadas, que no se note que es un buitre, que lo confundan con un jilguerito, inofensivo, inocente, inocuo. Y cuando ese cristiano deja de moverse, el único que lo puede salvar es Dios. El único que nos puede salvar es Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, la segunda parte. Y dice el apóstol Juan, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él es el que espanta al buitre. Él es el que le tapa la boca al león. Él es el que nos besa. Sin vida. Él nos pone y nos... Pero del diablo. Porque estábamos perdidos, iglesia. Estábamos perdidos sin Dios. Totalmente perdidos. No teníamos esperanza. Pero Jesús dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, habla de él, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. ¿Podía esa criaturita esperar que el fotógrafo la ayudara? Lo lógico hubiera sido sí, la tendría que haber salvado aunque no hubiera foto. Pero el humanismo es así. El humanismo es mucha soberbia, mucho orgullo, mucha vanidad, mucha autoexaltación. Eso es el humanismo. El humanismo es lo que vemos en esta sociedad. No necesitan de Dios. No necesitan de Dios. Ya todo el tiempo que tuvo que pasar para que se levantaran voces en contra de la educación sexual integral. En el curso de la semana había una información de no sé en qué provincia y daban párrafos de libros que los profesores compartían con las criaturas de 13, 14 años. Degeneración pura, puro degeneramiento, mugre, inmundicia. Pero la sociedad argentina estaba anestesiada. Anestesiada. Ahora se levantan voces para decir, no se metan con mis hijos. No se metan con mis hijos. Dios es tan bueno que Él siempre nos va a salvar. Si lo buscamos, si es nuestra prioridad, si lo tomamos en serio y no como decían las tías de antes,
y no lo tomamos a la chacota. Pero las cosas de Dios no son para la chacota. Las cosas de Dios son muy serias. Porque las cosas del diablo son muy serias. Son muy serias. Ya hasta nos tenemos que cuidar de nosotros mismos. Como Pablo le dice a Timoteo. Cuídate hasta de vos mismo. Porque si no estamos bajo la soberanía de Dios, el diablo no nos va a perdonar. No nos va a perdonar. Hoy pensaba en algo. Viste que el Señor le dijo, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos dice cuídate hasta de vos mismo? Viste que el Señor le dice a Adán y a Eva, pueden comer de cualquier árbol, menos del árbol del fruto de la ciencia, del bien y del mal. Dice, porque si comen de ese fruto van a perecer, perecerán. El ser humano tiende al pecado, tendemos al pecado. Y si nos dicen, de ese árbol no, somos capaces de aplicarle la técnica bonsái al árbol, de ponerla en una macetita y de ir con la macetita a todos lados. ¿Se entiende? Hacen así, pero no sé. ¿Se entiende? Había un chiste que decía, uno le decía al amigo, dice, está comprobado que ante la mordedura de una serpiente, el mejor antídoto es tomarse una botella de whisky. Desde que sé eso, no salgo de mi casa sin una serpiente en el bolsillo. Somos así en cuanto tenemos la oportunidad. Somos esclavos en recuperación. Porque el diablo nos manejaba de acuerdo a nuestra debilidad. Él sabe cuál es tu debilidad, la tuya, la mía, la sabe. Y si confía que volvamos a morder ese anzuelo, estamos perdidos. Porque ni Dios nos puede parar en una recaída. Es así la naturaleza humana. Nuestra naturaleza es así. Pero Dios es tan bueno que nos habla a través de su palabra. Por eso la importancia de asistir a la iglesia. Porque no alcanza con ver un video. Está bien, perfecto. Es un buen avance después de la pandemia. Pero no hay como congregarse. Porque la palabra de Dios es la enseñanza que necesitamos para no perecer por falta de conocimiento. Jesús dijo, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Y la verdad que nos va. ¿Y por qué? Le digo, Señor, ¿por qué esta palabra? Y me dijo, Isaías 56, 10 y 11. Porque hay una responsabilidad en Patricia y en mí como pastores. Y es ser atalayas. Si yo te digo atalaya, vos que me decís, ruta 2, medialunas, no hay que ir tan lejos, ya están en el DOT. No tienen que ir a Mar del Plata. Así que si los hermanos pensaban decirle a la esposa, vieja, voy a buscar medialunas a la atalaya y se pensaban ir en fin de semana, le puede decir, corazón, vida mía, luz de mis ojos, anda al DOT y no te hagas el vivo. El atalaya, en el lugar alto. El atalaya. Para atisbar a los extraños. Guarda, atención,
¿Quién pondría por atalaya a un miope? A uno que tiene cataratas. ¿Quién pondría a Mr. Magoo como atalaya? ¿Quién pondría a un ciego? Y un atalaya ciego no cumple la función de atalaya. Mira lo que dice acá Isaías. Sus atalayas son ciegos. ¿Ciego? ¿Quién pondría un atalaya ciego? Por decir, bueno, por esta cuestión de la integridad, de la integración, de darle lugar a las personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, al ciego le tocó ser atalaya. Pero hermano, hermana, qué insensatez. ¿Y lo mandaron solo? No, no. Mandamos al mudo para que lo ayude. Sus atalayas son ciegos. Si yo me callo, si Patricia se calla, el Señor dice, te puse por atalaya, sos un atalaya ciego. ¿Y qué más dice? Todos ellos ignorantes. Yo no quiero que Dios... No, no quiero, ¿eh? Perro. Mira, mira lo que tengo. Un perro manto negro de policía. Para que dé la alerta. Pero es mudo. Pero aprendió el lenguaje de señas. Entonces el perro dice, guarda, ¿eh? Vienen chorros. Para mí que son chorros, dijo uno una vez. Atenti, guarda los bolsillos, guarda. Porque estos son... Un pastor que no habla lo que Dios le manda es un atalaya ciego, es un ignorante, es un perro mudo. Y yo no quiero que Dios me diga, fuiste un perro mudo, un atalaya ciego y un ignorante. No quiero. No quiero. No pueden ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir. Imagínate comprar un perro de guardián y que te salga santiagueño. Miércoles, no lo despertás, pero ni a patadas. Verso 11. Y va más a fondo, me toca. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. En sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Si yo no ¿en qué? Que dijo, esta es la foto de mi vida, con esta me hago famoso. Pero la criatura, está el buitre, agarrala, levantala, protegela, espanta al buitre. ¿Cuántos entienden esta palabra? Cuidarme. ¿Y cómo? ¿Cómo me cuido de un ente espiritual, de un ángel caído, del que lideraba la alabanza en el cielo, llamado Luzbel, que se vio el brillo, pensó que el brillo le era propio, solo que era un contagio del brillo y de la luz de Dios, y se quiso revelar. ¿Qué hizo Dios a él? El buitre está esperando que en mi debilidad deje de moverme. Pero Dios me está mirando. Y si tengo temor de Dios, Dios me va a proteger. Y Dios te va a proteger a vos también. Pero Dios es tan bueno,
Él no está en una actitud pasiva, inactiva, de desinterés. No, no. Su Hijo Jesús dio su vida por vos y por mí en la cruz. Él sí me puede defender del diablo. Él sí tiene poder para defenderme del diablo. Él no va a permitir que el diablo me destruya. Pero Dios es tan bueno que no nos dice, pórtate bien. ¿Y por qué? Como dicen los chicos. Porque te lo digo yo. Y vos haces caso. ¿Y por qué? Porque soy tu papá. No. Dios nos explica los por qué. Dios nos dice la diferencia entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre el día y la noche, entre lo que es pecado y no es pecado. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte. Dios sigue respetando el libre albedrío. Se lo dio a Adán y a Eva y no se lo quitó al ser humano. Nos da a elegir vida y muerte, bendición y maldición, pero dice Dios, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios te dice por qué conviene obedecerle. Es la diferencia entre tomarme Él en sus brazos, lo desnutrido que esté, ponerme contra su pecho y su corazón y darme vida, o ser el plato del buitre. Mira qué diferencia. Así que si aún hasta el día de hoy andamos con el bonsaicito del árbol de la ciencia, del bien y del mal, un consejo, tíralo a la basura, porque es una permanente tentación, una permanente tentación. Y como decía Jesús, el que tenga oídos para oír, oiga. Oramos.